No es un tema amplio, una de las opiniones más importantes. Esta que también he llevado a esta clase de la metodología. Observa un caso clínico muy característico, casi todos los pacientes de salud. Es un paciente de 30 años de edad, procedente de Coraquín, que es un distrito de Trujillo, que se dedica de obrero en una fábrica de calzado. Hace un mes presenta malestar general, respiratorio, sudoración nocturna, tos con respiración blanca y algunas ocasiones con respiración como cuello. 20 días antes del ingreso, o bueno, de que fue en el estado, acude a consulta particular, ¿no? Donde le recetan bronquitis aguda y le recetan cefalexina cada 5 horas por 7 días y ibuprofeno cada 8 horas por 5 días sin haber conseguido. Hasta ahí parece un tratamiento quizás estándar para formas de bronquitis, aunque algunos mencionan que bronquitis no sería el tratamiento antibiótico, que más puede viral. Pero bueno, igual, cefalexina es un antibiótico simple, ¿no? Y un año, ¿no? 7 días antes del ingreso, como dice acá, no como mejoría, ya acude al hospital, ¿no? Primero es una consulta particular. Por el hospital, con las mismas molestias, ¿no? Salud productiva, los trabajos motóricos, malestar general, escalofríos, sudoración nocturna. Y ahí le toma la radiografía de tórax, donde le informan que tiene neumonía, ¿no? Y decide hospitalizar, ¿no? Por esa neumonía y el tratamiento por ceftriaxona. Como vimos ayer, también es también parte, ¿no? De la manejo de la neumonía sanitaria. Pero porque había hecho llamada la atención, ¿no? La autoridad que se sorprendió acá, y que el paciente está tiene casi 21 días, ¿no? Con tiempo de enfermedad, ¿no? Y lo sigue manejando con una neumonía, ¿no? Los pacientes también por 5 días y persiste la molestia, ¿no? Como dijimos, la reevaluación, el tratamiento de la neumonía comunitaria se va a hacer a las 48 72 horas, al segundo o tercer día, ¿no? Para ver si hay respuesta al tratamiento, ¿no? Como sigue con las molestias, ya lo refieren al hospital de Trujillo, son un hospital de mayor complejidad. La función biológica había hiporesia, sed, orina y hipoxia dentro de lo normal, y había perdido peso más o menos 10 kilos en los últimos 2 meses. Ahí quizás ya empeoramos mucho más la amnesis, y en realidad ya hace 2 meses que estaba bajando de peso, ¿no? Pero su momento empieza a aparecer otros síntomas, ¿no? Tanto sistémicos como síntomas respiratorios. Entonces, como vemos acá ya, el hecho de que haya tenido una situación motórica, ¿no? Ya debió poner en alerta, ¿no? Al colega que lo vio, ¿no? Y no quizás conformarse con el tratamiento antibiótico, ¿no? Una infección viral bacteriana simple, ¿no? Y más aún si estuvo bajando de peso. Quizás en ese lapso de tiempo no le preguntaron, no daban la amnesia, ¿no? Vieron que suele pasar, una paciente poco productiva para la paciente de salud, pero está en el combo de siempre, el antibiótico, ceftriaxona, medicina procaínica, ¿no? Más un corticoide por 3 días. Es casi, creo que todos, la gran mayoría de colegas presentan eso. Independiente si es una infección viral, tiene fiebre o no, hasta que queda estornudo, creo que ya le presentan ese punto. Entonces acá vemos ya que el nivel hospitalario de esos exámenes, un hemograma, que no hay leucocitosis, una neumonía que no hay leucocitosis, bien raro, ¿no? Más una persona joven, ¿no? 30 años. ¿Ya? Entonces eso ya nos da a sospechar que quizás no sea una neumonía, que sea otro tipo de infección, ¿no? Diferente, no otra patología, no sea una infección respiratoria aguda. Pero ese que está aumentado, y acá ya que se le toma su cualquier punto y se le trae cruces, ¿no? Y por aquí le trae eso encima. Y le hace una lista para VIH y sale positivo. Y le hace un recuento CD4 y está menos 50. Si se acuerdan de la clase, seguramente esto ya traduce un gran estado de inmunosupresión. El PPD está reactivo. Obviamente el paciente muchas veces el PPD está negativo, no quiere decir que no esté infectado o que tenga la enfermedad. Y la radiografía, vamos acá, ¿no? La primera que le tomaron, ¿no? Porque el solo hospital había un infiltrado, ¿no? Que ya impresionaba como tendencia a cavitación. Y la posterior radiografía de control, ¿no? Más o menos a los 5 días, ¿no? Ya es más evidente, ¿no? La cavitación. Y justo en el lóbulo inferior, ¿no? Lóbulo medio e inferior. Y esa es la presentación más habitual en pacientes con un grado de inmunosupresión. ¿Qué pasa? La presentación más común es en los ápices. Vamos a avanzar. Entonces acá, solo como enseñanza, ya desde que hubo el motórico, que no es la presentación clásica de la neumonía, ya se le dio pedido de cama. Prácticamente ha demorado casi 20 días, más de 20 días,
el retraso, ¿no?, en el diagnóstico de un paciente con tuberculosis, ¿no? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, prevenible y curable, ¿no?, pero que tenía la tuberculosis y ese tipo de cáncer, que afecta mayoritariamente a la población económicamente activa, o sea, la persona que está trabajando, sale a estudiar, ¿no?, que está fuera de la casa, ¿no? Es un reto de salud pública, ya que hay una incidencia de casos, hay potencias más resistentes, ¿no?, cada vez hay mayor porcentaje, si bien no es la mayoría, ¿no?, de los casos de tuberculosis, pero cada vez hay mayor porcentaje de forma resistente, ¿no? Está asociado a otras enfermedades también de elevada prevalencia, ¿no?, como el VIH, especialmente el diabetes mellitus, ¿no?, y está presente en todos los estados sociales, obviamente mayor en los estados económicos pobres, ¿no? Produce un impacto social y económico tanto al afectado, o sea, al enfermo, como al núcleo familiar de la comunidad, ¿no? Entonces, como dijimos, que es el enfermo, el paciente, es parte de la población económicamente activa, o sea, que sale a trabajar, ¿no?, quizás es el que mantiene la casa, ¿no?, y de hecho que el enfermo ya imposible que pueda trabajar, y eso afecta más a la familia, ¿no? Hay otras determinantes sociales que también pueden favorecer el desarrollo de tuberculosis, ¿no?, que es la pobreza, malnutrición, el desempleo, carencia de servicios básicos, exclusión social, bajo nivel educativo, ¿no?, y entre otros que pueden favorecer la transmisión y la dificultad para el tratamiento, ¿no? Lo que hace difícil que un paciente se le convenza, ¿no?, de que esta enfermedad no se va a curar, ¿no?, con un tratamiento, lo clásico que suelen, ¿no?, indicar, como comentaba, inyectables de 3 días, tratamiento de una semana, ¿no? Es muy difícil a veces convencer que el tratamiento que tienen que seguir es por 6 meses, ¿no? Y bueno, como casi todas las enfermedades, ¿no?, casi todos los programas de las patologías, ¿no?, del Ministerio de Salud, especialmente en esta patología, se ha visto muy afectada por la pandemia del COVID, ¿no?, ya que se estaba logrando las metas, ¿no?, que proponían, ¿no?, algunas entidades internacionales, ¿no?, como la OMS, ¿no?, pero que por el COVID naturalmente se dieron todos los recursos para esta pandemia, ¿no?, y se dejó de lado la tuberculosis, ¿no? Y por eso que la pandemia hubo una disminución de los reportes de casos por año, ¿no? Muchos pensaban que quizás la tuberculosis estaba disminuyendo porque la gente estaba en casa, no se exponía, ¿no?, a otras personas, pero lo cierto era que estaban ahí, ¿no?, estaban enfermos pero solo en la casa. Y ya después que pasó la pandemia se ha visto que ha aumentado mucho más los casos, porque pues, no acudían a la consulta, bueno, no acudían a hacer salud para el rescate, ¿no?, y seguían contagiando, ¿no?, en su núcleo familiar. Por eso tuvo un incremento de transmisión de la enfermedad. Entonces, es por ello que ha habido muchos cambios en la nueva norma técnica, ¿no?, como vamos a ver más adelante algunos aspectos de esta norma, ¿no?, tratando de quizás revertir, ¿no?, este retraso ocasionado por la pandemia. Se dice que un cuarto de la población mundial está infectada por tuberculosis, ¿no?, infectada no quiere decir que esté enferma, ¿no?, simplemente que tiene la infección, se puede ser latente, es como un portador asintomático, ¿no?, o un estado de hibernación, ¿no?, de estas bacterias dentro del macrófago. Pero esta debe ser latente, es importante también tener en cuenta porque un 5 o 10% puede progresar en la tuberculosis durante todo el resto de su vida, ¿no? Y vamos a ver más adelante algunos factores de riesgo que pueden hacer que la tuberculosis latente, ¿no?, o infección tuberculosa progrese a una enfermedad tuberculosa. En el Perú se estima que va a ser un 30% de la población puede estar infectada por este bacilo, ¿no? Incluso en zonas de alta prevalencia como el Callao, ¿no?, se dice que a veces hasta 2/3 de la población puede estar infectada, ¿no? Y especialmente en trabajadores de salud, hay una elevada prevalencia de tuberculosis latente, ¿no? Desde ella, prácticamente, ustedes que ya están estudiando también, como forman parte de este grupo, ¿no?, casi, ¿no?, 2/3 de este grupo de población también puede estar infectada, ¿no? Y Perú siempre a la cabeza, ¿no?, en América, entre la incidencia de tuberculosis, ¿no?, pero a nivel mundial los países que tienen mayor incidencia de tuberculosis están en África. En las Américas, como comentaba, ¿no?, con el COVID hubo un impacto, ¿no?, en el reporte de casos, ¿no?, como hemos sacado en 2020, realmente ya la OMS establece, ¿no?, estimaciones de cuántos casos tienen que ser notificados, ¿no? Como vamos a sacar, cada vez midiendo los casos de notificación, porque no se puede, pero bueno, ya después que se fue ya quizás controlando la pandemia, ya se pudo retomar la actividad de tuberculosis, ¿no?, y otra vez se está retomando, ¿no?, el diagnóstico de identificación de casos. Vamos a sacar
hecho aproximadamente una estimación de 85.000 personas que no han sido diagnosticadas de tuberculosis. Y en Perú pasó lo mismo, una caída en la detección de casos, pero ya en 2022 esto fue retomando, ¿no? Aunque igual hay una brecha muy importante, ¿no?, de casos que no han sido diagnosticados en el mercado. Y como dije, en Perú siempre, bueno, en Latinoamérica es uno de los países que tienen mayor edad de prevalencia de tuberculosis, ¿no?, solo superado por Haití. Si bien el mayor número de casos está en Brasil, ¿no?, pero haciendo estimaciones de incidencia, obviamente Brasil tiene una mayor población, ¿no?, que Perú, ¿no? Estos son los casos estimados, ¿no? La OMS, después de la pandemia de COVID, hizo nuevas estimaciones, ¿no?, en los cuales obviamente hay un mayor número de casos que los cuales se estimaban en la época pre-pandemia, ¿no? Como vemos acá, casi 52.000 casos, ¿no?, estimados para el año 2022, ¿no?, y que solo fueron diagnosticados 28.000, más o menos 28.000 casos, ¿no? O sea, hay casi 20.000 casos que se estiman, pero no han sido diagnosticados. Entonces, como les mencioné, es importante la confección de tuberculosis VIH, que más o menos es el 6.1% del caso de tuberculosis, ¿no? En el caso de comorbilidad de diabetes es un 12.7% de los casos, y en caso de tratamiento preventivo para tuberculosis, ¿no?, solo un 39.2%, ¿no?, recibe tratamiento preventivo. Lo que quizás muchas veces influido, ¿no?, por los pacientes que no entienden, ¿no?, la necesidad de tomar el tratamiento preventivo para evitar que desarrolle una enfermedad tuberculosa, ¿no? Y también muchas veces por detalles de personal de salud, ¿no?, y no comprende o no lee la norma, no se actualiza de la importancia que reviste, ¿no?, en que los pacientes con contacto tuberculoso, ¿no?, especialmente la población vulnerable, reciben el tratamiento preventivo. Otra cosa, tuberculosis, hablando de Tacna, siempre ha estado en zona roja, o sea que hay una tendencia de tuberculosis en nuestra ciudad, ¿no? Los casos MDR se concentran realmente en la ciudad de Lima, al igual que los casos XDR, pero bueno, al menos en los últimos 2 años sí hemos tenido 2 casos de XDR acá en Tacna, uno que era importado de Chile, ¿no?, y otro que sí era local, felizmente ya terminado el tratamiento. Y 2024 se mantiene igual, Tacna sigue en rojo, ¿no? De que llegue acá Tacna, como demora 2012, Tacna siempre está en rojo, ¿no?, más de 100 casos por 100.000 habitantes. Un momento en que bajó se puede decir a color naranja, por una menor incidencia, pero no fue porque hubo un número de casos, sino porque las demás ciudades también aumentaron mucho más el número de casos. Y a nivel Perú, las personas más afectadas de tuberculosis es la población masculina, ¿no? Felizmente la tuberculosis suele ser sensible, ¿no? Y realmente el MINSA se diagnostica, obviamente como maneja mayor población, ¿no?, son los que tienen mayor número de diagnósticos de tuberculosis. Ya dijimos que en las etapas de la vida, la población económicamente activa, la población adolescente o los que sale a estudiar o trabajar, ¿no?, son los que tienen mayor número de casos de tuberculosis. Ahí tenemos la norma técnica 2023, ¿no? En 2024 hubo algunos cambios, ¿no? Ahora, tantos cambios que muchas veces han causado confusión, muchas veces los profesionales de salud, incluso nosotros, ¿no? Pero bueno, ya, así cuesta acostumbrarse, pero ya con la práctica uno va aprendiendo mejor. Y en caso de tuberculosis, por ejemplo, de manera que no, los centros de salud, sí podemos muchas veces definir el caso, ¿no?, para que sea un adecuado reporte de esto, ¿no? Entonces, hablando de algunas definiciones operativas, ¿no?, hablamos de casos de tuberculosis pulmonar, aquella persona que se diagnostica tuberculosis pulmonar, ya sea con o sin confirmación radiológica, ya que muchas veces, al no confirmarse, ¿no?, con una prueba espectroscópica, molecular o cultivo, el diagnóstico es clínico. En cambio, esta pulmonar es aquella que obviamente tiene un compromiso fuera del pulmón, ya sea cerebral, nervioso central, ¿no?, ganglionar, ¿no?, que también igual puede ser con o sin confirmación radiológica. Muchas veces los pacientes, ¿no?, no se puede confirmar radiológicamente la tuberculosis y el médico, ¿no?, tiene que hacerse el diagnóstico clínico por imágenes o una histología sugestiva, ¿no?, o sea, una biopsia. Anteriormente solo se decía tuberculosis confirmada
aquella persona tenía gastroscopía positiva, certificado positivo. Pero actualmente está cambiado la nueva norma y nos dice que una tuberculosis es con confirmación bacteriológica, ya sea si es diagnosticada por gastroscopía o problemas de identificación molecular o cultivo. Y un aspecto importante en el principio de sospechar caso de tuberculosis es la presencia sintomática respiratoria. Como en el caso anterior, prácticamente 20, casi un mes que demoró en el diagnóstico, y casi 5 días antes de confirmar el diagnóstico recién, se hizo estudios. La persona con seguimiento de operación por más de 15 días debe pedirse un gastroscopía, por lo menos otras 2 semanas. Otras definiciones operacionales, caso de tuberculosis pediátrica, necesitaríamos hablar con pediatras, ¿no? En una norma técnica dice que todo caso de tuberculosis pediátrica es todo paciente menor de 18 años de edad o menor de tuberculosis pulmonar. Cada pediatra normalmente no se da un ensayo criterio de que los pacientes pediátricos solo son menores de 15 años. Pero bueno, igual a veces comentamos, pero no debe ser así. Podría haber un problema, ¿no? Porque son menores de edad. No puedo ayudar al paciente porque tengo que pagar más. Y bueno, puede ser confirmado biológicamente o puede ser probable, ¿no? En base a la clínica, ¿no? Y en el caso de población pediátrica, muchas veces es difícil poder ayudar, ¿no? Confirmar bacteriológicamente la tuberculosis. Se va a basar en criterios clínicos, epidemiológicos, radiológicos e inmunológicos. Que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero los principales criterios para poder diagnosticar tuberculosis, ¿no? Sin confirmación biológica, es el criterio clínico y radiológico. Y según una resistencia tenemos tuberculosis resistente y nacida, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Se detecta resistencia, ¿no? A isonacida, pero que no hay resistencia a rifampicina. O pasa por resistencia a rifampicina, pero cuando ya hay resistencia a isonacida y rifampicina, ya hablamos de tuberculosis multidroga-resistente. En cambio, la tuberculosis pre-extremadamente resistente, es aquella que cumple criterios para MDR, o sea, resistencia a isonacida y rifampicina, y que además hay resistencia a una proteína, ¿no? Que también forma parte del tratamiento de tuberculosis. Y como señalamos ayer, que por eso que se trataba de reservar conducta alternativa, ¿no? En el manejo de la comunidad comunitaria. Y la tuberculosis extensamente resistente es aquella que cumple criterios para MDR, o sea, resistente a isonacida y rifampicina, y que además la resistencia a cloroquinolona y con un antituberculoso del grupo A, como didaquilina y benzoil, que forma parte, ¿no? También importante, ¿no? El tratamiento para tuberculosis tanto multiresistente y extremadamente resistente. Y la tuberculosis poliresistente entonces puede ser resistente quizás a isoniazida y quizás etanol, ¿no? Algunos medicamentos. Obviamente, si no cumple criterios mencionados acá, no podía decir que es una tuberculosis multiresistente. Entonces, se trataría de una tuberculosis poliresistente. Y de acuerdo al antecedente de tratamiento, ¿no? Es importante hacer una buena análisis, ¿no? Hablamos de caso nuevo o caso antes tratado. El caso nuevo, como su nombre lo dice, uno diría que es uno que nunca se ha diagnosticado tuberculosis o que nunca se ha tratamiento de tuberculosis. Pero acá, en la norma técnica explica bien claro que es caso nuevo se considera a todo paciente que nunca ha recibido tratamiento o ha recibido tratamiento menos de un mes. En cambio, el caso antes tratado podría ser un paciente que ha recaído tuberculosis, que se ha curado y nuevamente adquirió la enfermedad tuberculosa, ¿no? O quizás hay una pérdida de seguimiento recuperado, ¿no? Entonces, que quizás abandonaba el tratamiento y nuevamente fue tratado, ¿no? O que puede haber fracaso de tratamiento de tuberculosis, ¿no? Ese puede ser un fracaso bacteriológico, o sea, que nunca llega a neutralizar su prueba de la gastroscopía, o que haya ausencia de respuesta clínica, o que hay una reacción adversa medicamentosa, o que quizás, ¿no? Inicialmente fue diagnosticado con una tuberculosis sensible, ¿no? Y quizás ante la mala evolución hicieron nuevas pruebas y se detectó evidencia de droga resistente, que obligó a cambiar de tratamiento. Acá para poner ejemplo, caso nuevo, ¿no?
de una persona que recibió 20 dosis de tratamiento tuberculoso hace 3 meses, ¿no? Que fue quizás registrado como abandono, no fallecimiento, y se lo vuelve a gastar, se sigue considerando un caso nuevo. Digamos, se dio 45 dosis, ¿no? Quizás abandonó, ¿no? O hizo una rafa, ¿no? Entonces, ahí sí se puede pasar a la tasa. El punto de corte son 30, como dicen, un mes o 25 dosis. En cambio, para hablar de condición de ingreso, ya aquí un caso nuevo, bastante tratado, para tratar de aplicar un mano en caso de fracaso de tratamiento, ¿no? Específicamente de fracaso bacteriológico, hablamos de fracaso bacteriológico en el paciente, ¿no? Tiene un pecado cultivo positivo a partir de 4 meses de tratamiento, ¿no? O que nunca ha llegado a negativizar, hablamos de conversión cuando el paciente negativiza, ¿no? Después del tercer mes de tratamiento, ¿no? Ese paradigma de tuberculosis sencillo. O sea, 4 veces un punto de corte para poder sospechar si estamos ante un posible fracaso de tuberculosis. Bueno, y hablando del esquema aportado, hablando de la tuberculosis resistente, ahí se considera también igual, punto de corte 4 meses, o que quizás hubo el paciente llegó a estar negativo y que luego revierte, o sea, vuelve a ser positivo. Y bueno, para hablar de resultados también, como hay más medidas de tratamiento, podríamos hablar de, ¿no? de pacientes curados, ¿no? Idealmente tiene que tener controlación meteorológica, ¿no? Con casos cultivos negativos, ¿no? Pero muchas veces los pacientes no se hacen en la prueba de control, ¿no? O quizás solo tiene está confirmada meteorológicamente la tuberculosis, ¿no? Pero no se hacen las pruebas finales, ¿no? Para estar seguro de que tiene una cirugía negativa o cultivo negativo, ¿no? Entonces sería el tratamiento completo con buena evolución. O quizás muchas veces, como decimos, a veces no se confirma psicológicamente o biológicamente la tuberculosis con tratamiento completo, sí con relación meteorológica, pero quizás sin una buena evolución con el tratamiento, entonces se podría reportar esa cosa. Otra definición operativa es el tratamiento medicamento salvado. Generalmente el tratamiento de tuberculosis es supervisado, ¿no? A nivel institucional del paciente va a la salud, ¿no? O el puesto de salud, para que ahí la enfermera haga un programa de tratamiento. Es lo ideal, ¿no? Pero igual, ¿no? Ahorita pueden ser inventado otras técnicas, ¿no? En las cuales se podía dar un domiciliario, o sea, la enfermera podía ir a la casa, ¿no? A dar el tratamiento, ¿no? Muchas veces hay postrados, que no puedan acudir a la centro de salud todos los días, ¿no? O podría haber un DOC, red de soporte comunitario, se capacita a un personal de la comunidad, ¿no? Obviamente quizás tengan conocimiento de salud, ¿no? Porque quizás, muchas veces son pacientes de tuberculosis que ya conocen, ¿no? Y apoyan, ¿no? Para poder colaborar, ¿no? En su presión de tratamiento, ¿no? Del paciente también en su domicilio. O DOT con red de soporte familiar, hay algunos pacientes, ¿no? Que quizás tengan, ¿no? Personal de salud, ¿no? Dentro del núcleo familiar que también pueda ayudar, ¿no? Al tratamiento supervisado. O usando tecnología de en las cuales muchas veces se le da tratamiento al paciente para la casa, quizás por una semana, y se lo supervisa por una videollamada, ¿no? El paciente se graba, empieza a tomar la pastilla, ¿no? Y obviamente tiene que abrir la boca, y notifica que se ha pasado el medicamento, ¿no? Y es una forma también de supervisar. Entonces, la tuberculosis, en realidad la tuberculosis en sí, es una infección crónica pulmonar, mucosa pulmonar, adquirida mediante inhalación, la estructura alveolar del pulmón, o sea, las linfogotas van a llegar a la estructura alveolar, ¿no? Linfogotas que contienen la bacteria de tuberculosis, y eso puede causar la infección. Y algo importante es que se caracteriza por periodos de infección temprana, o sea, no asintomática, o sea, en estado que puede estar en estado latente, ¿no? Y que potencialmente pueda recurrir, ¿no? Muchas veces no es inmediato, ¿no? Muchos pacientes piensan, doctor, mi hermano tiene tuberculosis, ¿no? Se preocupa, no se hace su examen, la endoscopía, sale todo negativo y dicen, no, eso no es enfermado. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces los primeros 2 años es el tiempo en el cual el paciente, el contacto, por el caso de índice, por el caso de tuberculosis, podía llegar a desarrollar la enfermedad.
ciertas características que lo hacen muchas veces difícil de poder combatir o eliminar, ¿no? Totalmente, ¿no? Unas características que son vacilos ácidos resistentes, son resistentes al frío, congelación y secación, son muy sensibles al calor, luz solar y radiación ultravioleta. Por eso es que parte de las medidas preventivas en pacientes con tuberculosis, ¿no? Dentro del domicilio para evitar contagio, ¿no? A restos familiares, es de que haya una buena ventilación y ingreso de luz solar a la habitación del paciente. Porque eso podría asegurar que los vacilos que estén en ese ambiente pueden llegar a morir, ¿no? Tiene un comportamiento polivalente según el medio y tiene una muy lenta capacidad de inicio. Es por eso que estas características que hacen que sea muy difícil luchar o eliminar totalmente la tuberculosis. Su pared celular está rica en lípidos, es por eso que da la característica de vacilos ácidos resistentes, y esta pared celular es la que le da o le proporciona una resistencia, ¿no? A reacciones externas y los agentes antimicrobianos. De ahí una resistente fría, la congelación y secación, pero muy sensible al calor y la luz solar y la radiación ultravioleta. Esta aeróbico referencial es por eso que generalmente va a afectar más el nivel pulmonar, especialmente los ácidos, ¿no? No es aeróbico estricto, por eso que muchas veces puede haber compromiso pulmonar. Tiene un comportamiento polivalente según el medio, ya que en zonas de alto contenido de oxígeno hay una alta multiplicación, ¿no? Por ejemplo, los ápices, ¿no? Por eso generalmente puede haber calor, ¿no? En los ápices. Y puede estar en el estado latente o durmiente en lugares donde hay una baja concentración de oxígeno, ¿no? Un pH bajo. Por ejemplo, quizás el nivel de la sanofatina. Tiene una muy lenta capacidad de división, si es que 60 veces inferior a nuestra filocomo. Es por esto que muchas veces la clínica es específica, ¿no? Por lenta evolución. En cuanto a la patogénesis, ¿no? Entonces, toda persona que está en contacto, ¿no? Con un paciente con tuberculosis, ¿no? Podría infectarse, ¿no? O estar en contacto con el paciente de tuberculosis y quizás no desarrollar la infección, ¿no? Ahí, realmente, como si nunca hubiera estado de cosas, ¿no? Y tiene un sistema inmunitario. Pero los que se llegan a infectar, ¿no? Podrían desarrollar tuberculosis primaria, especialmente la población inmunosuprimida o los niños, ¿no? O en algún momento quizás también igual, si está infectado, la infección puede ser eliminada. O en algunos casos quedará con una tuberculosis latente. Y con el curso de los años, esta tuberculosis latente podría, ¿no? Reactivarse, desarrollar la enfermedad o tener una evolución cíclica, ¿no? O gente que quizás tiene una sintomatología, ¿no? O muchas veces hay pacientes que dicen, hace 6 meses he botado sangre y me curé solo, ¿no? Tenía fiebre, me curé solo, ¿no? Y que después, ¿no? Cuando ya tuve la consulta, obviamente tiene los síntomas más floridos, ¿no? Entonces muchas veces pacientes aparentemente como que mejoran, se curan y otra vez pueden presentar síntomas. Eso es lo que nos pide la evolución cíclica. Y otros tienen una lenta reactivación. Es por eso que es importante, ¿no? Ante una tuberculosis latente, ¿no? Tratar de poder confirmar esta, ¿no? Y poder evitar la progresión alternativa, ¿no? A través de un adecuado tratamiento preventivo, ¿no? Acá casi lo mismo. Realmente la primera infección, ¿no? Puede haber, ¿no? Una neumonitis, hepatitis, ¿no? Ya puede aparecer un TPD positivo, un sistema viral inmunológico. En el caso sintomático puede encontrarse en un grifón, ¿no? Y en el periodo sintomático obviamente ya es lo clásico, ¿no? Ya una enfermedad quizás diseminada, una cavitación. Acá en esta manera gráfica, ¿no? El bacilo tuberculoso llega a nivel alveolar, los macrófagos lo fagocitan, ¿no? Tratan de contener la infección y evitar que avance la enfermedad, pero muchas veces los bacilos se llevan a multiplicar en el macrófago, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria a nivel local, ¿no? Y que, de acuerdo a la estabilidad del paciente, esta infección puede ser, quizás en algunos casos contenía un granuloma o la infección podría diseminarse, ¿no? Si la infección contiene un granuloma, puede haber dos caminos, ¿no? Este granuloma se le puede llegar a fibrosar, en la mayoría de los casos, ¿no? O podría necrosarse y dar lugar a una cavitación y obviamente ahí ya puede llegar a ser vacilismo. Bueno, acá casi lo mismo, ¿no? Los pacientes
pruebas, ¿no?, pueden llegar a ser negativas, ¿no? Pero conforme progresa la enfermedad, ¿no?, ya las pruebas de infección pueden llegar a ser más positivas, ¿no?, y llegar mucho más clínicas y alteraciones radiológicas, ¿no? La transmisión, la vía fundamental de transmisión es por vía aeróbica, ¿no?, a través de la inhalación de microgotas que el paciente elimina, ¿no?, ya sea al hablar, al toser, al estornudar, al cantar, al bostezar, ¿no? Obviamente, cuando un paciente tose, es donde va a haber una mayor eliminación de estas microgotas y contienen los vacilos, ¿no?, de tuberculosis. Dice que estas microgotas más o menos miden 5 micras, que pueden llegar a contener de 1 a 5 vacilos de tuberculosis. Algunos pensarían que la tuberculosis multiviral resistente, otros más, porque esa resistente es mucho más contagiosa, ¿no?, que la tuberculosis sensible, ¿no?, pero el grado de contagiosidad es el mismo, lo que estamos produciendo a nosotros. La importancia que reviste estas microgotas, ¿no?, como explica acá, ¿no?, las microgotas muchas veces están suspendidas en el ambiente, ¿no?, en el ambiente donde está el paciente, y por eso que puede llegar con tranquilidad por ser inhalado, ¿no?, con las personas que viven con este paciente infectado. Con microgotas de mayor tamaño, si van a caer rápido al suelo, obviamente no van a ser inhalados, ¿no? Y estas microgotas, además, cuando están más suspendidas en el medio ambiente por bastante tiempo, ¿no?, como vemos acá, dependiendo también de la ventilación, ¿no?, si no es el sol o la radiación ultravioleta, podría estar suspendida en el ambiente, que fácilmente ser inhalado. Y estas microgotas, además, por el tamaño, puede llegar a nivel celular, obviamente esto puede llevar a pasar la infección. Entonces, la transmisión generalmente puede hacerlo por la infección, ¿no?, va a depender, ¿no?, del número de organismos que estén en el aire, ¿no? Obviamente pacientes más bacilíferos, ¿no?, podrían conllevar mayor riesgo de contagio, ¿no?, comparado quizás con un paciente que tenga solo una cruz, ¿no?, para su escopía. Y los más bacilíferos que va a ser el tema de lesiones de tipo caverna, ¿no? También tiene que ver con la concentración de aire según el volumen del espacio y su ventilación, ¿no? El tiempo de la persona que está expuesta al aire contaminado, ¿no?, puede tener lo mismo que un paciente que quizás tenga un contacto, ¿no?, casual, o uno que viva con el paciente enfermo, ¿no?, y el estado disponible de la persona expuesta. Y es por ello que las técnicas para disminuir la transmisión es la ventilación por aire fresco, la radiación ultravioleta, ¿no?, y el tratamiento de tuberculosis. También el uso más sabido, porque no se vamos a permitir el uso por inhalación o que el paciente expulse la microgota. Entonces, la forma principal de transmisión es por vía aerógena, ¿no? El paciente, se dice que la infección podría darse de 6 a 8 semanas después de la exposición, ¿no?, y es el periodo en el que ya el paciente puede presentar una prueba positiva, ¿no?, en este caso la prueba, ya sea la prueba de purina, ¿no? Entonces, acá puede haber varios caminos. El paciente puede haber una infección primaria, ¿no?, especialmente como la exploración pediátrica o la infección, ¿no?, o podría haber una cicatrización espontánea de la lesión inicial, ¿no?, y con este paciente no desarrolla la enfermedad o permanecer en tuberculosis latente. Pero un porcentaje de estos pacientes podrían progresar a la tuberculosis, ¿no?, en los primeros 2 años. Se dice que un 5% puede llegar a progresar en la tuberculosis, ¿no?, y el resto de infectados, ¿no?, el resto de su vida, otro 5%. O sea, más o menos en realidad se dice que un 10% de los pacientes que han sido infectados podrían desarrollar la enfermedad tuberculosa. Y como mencionamos, el VIH es como bien importante, ¿no?, en los cuales ya no aplica este porcentaje, ¿no?, para desarrollar la tuberculosis. ¿No? Se dice que en los pacientes con VIH el riesgo de desarrollar la tuberculosa es 10% por cada año, ¿no?, que pasa, ¿no? Es por ello, como vamos a ver más adelante, es importante el tratamiento preventivo de todos los pacientes. De manera gráfica, las personas expuestas, ¿no?, un gran porcentaje, si es un 80, 90% o 70% algunos, no se llegan a infectar. Otro porcentaje, más o menos un 20% se infectan, 20%, y de estos, ¿no?, un 90% nunca va a tener la enfermedad tuberculosa. Un 10% sí, ¿no?, especialmente un 5% en los primeros años de vida y el resto en el resto de años.
Entonces, el desarrollo de tuberculosis tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? El medio ambiente, ¿no? La situación del huésped, si tiene o no comorbilidades, ¿no? O sea, la tuberculosis, ¿no? El número de organismos al que está expuesto el paciente, ¿no? Y también muchas veces con factores ambientales, si hay hacinamiento o no, si hay ventilación. Y en general, como mencionamos, hay personas o factores de riesgo que van a influir en que pueda desarrollar más fácilmente la enfermedad tuberculosa, ¿no? Especialmente el VIH, especialmente el estadio SIDA. También puede ser tratante de órganos sólidos, ¿no? Silicosis, enfermedad crónica de hemodiálisis, cáncer de cabeza y cuello, o una infección reciente de tuberculosis. En cambio, riesgo moderado, los que usan corticoides o diabetes mellitus, especialmente las que no tienen un buen control de diabetes, o los pacientes jóvenes infectados. Con y bajo riesgo, las personas que están infectadas, ¿no? O otras personas que no tienen factor de riesgo. Es por eso que casi todos estos pacientes que tienen alto riesgo, especialmente VIH, SIDA, es importante establecer un tratamiento preventivo. Y el riesgo para desarrollar enfermedad tuberculosa, luego de una infección primaria o una infección latente, es mayor, como vamos acá en el cuadrito, en la población pediátrica, ¿no? Especialmente en primera de vida. Es por eso que es importante establecer, ¿no?, tratamientos preventivos en la población menor de 5 años, ¿no? Porque es la población que también tiene mayor riesgo de tener tuberculosis diseminada, ¿no? Que muchas veces puede representar gravedad, incluso y letalidad en estos pacientes, ¿no? En los cuadro clínico, ningún síntoma específico de tuberculosis, todos ellos pueden ser causados por diversas enfermedades, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que hay un lento desarrollo de estos síntomas, son una enfermedad, un cuadro de larga data, un cuadro crónico, no debe ser sospechado de tuberculosis, ¿no? Y siempre recalcar que lo más simple se ha olvidado. Todos síntomas por más de 2 semanas debemos tener posibilidad de tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. En ocasiones el diagnóstico es difícil, ya que como vimos la presentación es muchas veces larvada, ¿no?, crónica, ¿no?, con cuadros clínicos radiológicos muchas veces atípicos e inusuales, ¿no? Por eso muchos han mencionado por los catálogos, por la gran simuladora, ¿no?, porque pueden imitar un cáncer, pueden imitar una enfermedad reumatológica, ¿no?, otras infecciones también bacterianas, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿no?, toda persona que esté expuesta, ¿no?, que tenga factor de riesgo podría desarrollar una infección tuberculosa, y si hay factor de riesgo predisponente podría desarrollar enfermedad tuberculosa. Un grupo de pacientes puede permanecer con infección latente, ¿no?, y si hay factor de riesgo predisponentes podría haber una reactivación o reinfección, ¿no?, desarrollar enfermedad tuberculosa. Y afortunadamente un grupo importante de pacientes podría llegar a eliminar la infección, ¿no?, y nunca desarrollar enfermedad tuberculosa. Hay otros porcentajes que mencionaba, que no todos los pacientes infectados desarrollan la enfermedad. Y importante, ¿no?, para poder evitar la progresión de infección tuberculosa en tuberculosis activa, ¿no?, es el tratamiento preventivo, ¿no? El diagnóstico es clínico epidemiológico, ¿no?, que ya no se debe sospechar, no sé, clínica, ¿no?, o historia de contactos, ¿no?, microbiológico, ¿no?, obviamente va a ser pacientoscopía, y el radiológico con la radiografía. Obviamente ciertas poblaciones que nos deben hacer sospechar más el riesgo, ¿no?, de desarrollar, ¿no?, tuberculosis, ¿no?, obviamente población de transmisión tuberculósica. Deben ser más que tienen alto riesgo de desarrollar infección tuberculosa, ¿no?, los que tienen contacto con casos de tuberculosis, trabajadores de salud, los que viven en lugares hacinados, por ejemplo, ¿no?, centros de detención, ¿no? Por ejemplo, acá, en General de Cocoyano, hay una incidencia casi de 1000 casos por 100.000 habitantes, ¿no?, comparado con la incidencia acá que más o menos es 100 casos por 100.000 habitantes. Y estos pacientes pueden progresar en enfermedad tuberculosa, ¿no?, los niños, infección por VIH, el uso de terapia inmunosupresora, silicosis, enfermedad crónica, enfermedades hematológicas y enfermedades.
y también va a ser cronizada. Los síntomas muchas veces es, como ya mencionamos, inespecífico, ¿no? Puede ser síntomas leves o síntomas de enfermedad avanzada, ya con gran pérdida de peso, hemoptisis, necesidad de respiratoria. Pero los síntomas no nos vayan a diferenciar si estamos frente a una tuberculosis resistente o sensible. Entonces, los síntomas principales respiratorios son tos con alteración, hemoptisis, dificultad respiratoria, dolor torácico, ¿no? Acompañados de síntomas generales como sudoración nocturna, sensaciones atérmicas, pérdida de peso o pérdida de apetito. No existe esa restricción de tuberculosis, los síntomas son inespecíficos, tienen un curso insidioso, ¿no? Muchas veces después de varios meses de se van a manifestar la enfermedad. Puede haber una infección subclínica con muy poca sintomatología, ¿no? En algunos casos puede haber fiebre, pérdida de peso importante, o puede haber diagnóstico diferencial pesante, ¿no? Y ese 20% de los casos no suelen tener síntomas de diagnóstico. Muchas veces hay pacientes que venían solo para un control, quizás no para una evaluación respiratoria, ¿no? Y vemos que tiene una lesión radiológica, ¿no? Le pedimos una gastroscopía, un paciente que no tenía ningún síntoma respiratorio y sale de positivo. En cuanto a las formas extrapulmonares, ¿no? Que generalmente son las porciones hematógenas, ¿no? Cualquier órgano podría ser afectado, ¿no? Pero bueno, hablando de tuberculosis extrapulmonar, realmente a nivel pleural va a ser el mayor lugar de afectación. Obviamente los síntomas van a depender del órgano afectado, ¿no? Ya cuando es una tuberculosis pulmonar, obviamente el diagnóstico diferencial se amplía mucho más, ¿no? Y es mucho más difícil de pasar. Y los inmunosuprimidos también, ¿no? La clínica va a depender del estado de inmunosupresión. A mayor inmunosupresión, la presentación clínica va a ser mucho más inespecífica, incluso el PPD es negativo. Puede haber algunos síntomas generales, ¿no? Y generalmente hay un mayor porcentaje de afectación extrapulmonar en los pacientes inmunosuprimidos. Como le mencionaba, ¿no? En el caso de tuberculosis pediátrica, muchas veces debemos basarnos en criterios clínicos, epidemiológicos, ¿no? Vaciloscópicos y radiológicos. Entonces acá hay un puntaje de criterios de Esquilín y Toledo que también nos pueden ayudar, ¿no? A pacientes que quizás no pueden lograrse por la escuela lógica. Si tienen acaso un puntaje, en este caso 7 puntos, ya deberían iniciar el tratamiento de tuberculosis. Y estos criterios son la presencia de bacilo de Koch, que podemos sacar tiene mayor puntaje, un anormal específico en el pulmón, un PPD positivo, antecedente biológico de contacto con casos de tuberculosis, un cuadro clínico sugestivo y la grafía sugestiva. Imaginamos que tiene, ¿no? Estos tres, un PPD positivo sería 3 puntos, ¿no? Es un contacto, 2 puntos, sería 5 puntos, ¿no? Y un cuadro clínico sugestivo, 7 puntos, ¿no? Entonces, con eso, ¿no? Ya podemos tomar la decisión de iniciar tratamiento de tuberculosis, ¿no? Obviamente igual, ¿no? Tratar de asegurar lo más reloj. Pues el caso de la tuberculosis pediátrica, como decíamos, es inicio de diagnóstico, ¿no? Y que claramente hay que basarse en personas que quizás tengan una, aparte de los síntomas, ¿no? De tos productiva, ¿no? Tener en cuenta que si hay retraso de crecimiento, ¿no? O que el paciente no esté comiendo, que tenga apatía o pérdida de apetito, ¿no? Por eso es importante para nosotros, ¿no? Como neumólogos de adultos, ¿no? Como saben, muchas veces nos mandan en estos casos, ¿no? Saber el diagnóstico, ¿no? Nutricional del paciente, ¿no? En base a la evaluación pediátrica, ¿no? Muchas veces simplemente lo mandan, ¿no? Yo no sé si tiene un peso adecuado para su edad, una talla adecuada para su edad, que me lleva a sospechar, ¿no? Y quizás profundizar más en los estudios para descarte de tuberculosis, ¿no? Y los factores de riesgo para tuberculosis droga resistente, ¿no? Es cuando ha habido una falla en el sistema de primera línea, o sea, el tratamiento de tuberculosis sensible, cuando hay tenido contacto con un caso confirmado de tuberculosis droga resistente, o un paciente que ha tenido planes de seguimiento, ¿no? O sea, que abandonó el tratamiento, o un tratamiento no supervisado, ¿no? A pesar de que, como mencionamos, idealmente el tratamiento tiene que ser supervisado, muchas veces nos hemos dado con la sorpresa de que el personal de salud, en este caso las enfermeras están a cargo de administrar el tratamiento, le dan, ¿no? Para el paciente el tratamiento, ¿no? Y no, simplemente hacen el check-in en la tarjeta, ¿no? Y cuando viene a hacer su control,
muchas veces hemos abandonado más al paciente, ¿no? Luego insistido en tratar al paciente y por sorpresa nos dicen, no, doctor, mi paciente la enfermedad ya tratamiento para un mes. Y a veces tomaba y a veces no tomaba. Entonces no daba posibilidad muchas veces de su caso. A veces quizás es mejor ver qué tipo de paciente, ¿no? El diagnóstico que necesitamos para ver si puede o no darse, ¿no?, el tratamiento, ¿no?, para que pueda quizás tener, ¿no?, una terapia domiciliaria, no supervisada, ¿no? Por eso no se puede aplicar a los pacientes, ¿no? Que ya desde el inicio uno se evalúa, ya podemos sospechar que no puede adherirse adecuadamente al tratamiento. Pues lo principal, como dijimos, la base del diagnóstico radiológico, una imagen de este tipo es lo clásico, en el lobo superior, con tendencia a gravitación. Quizás es el imagen describe uno de los más importantes, ¿no?, el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, ya que además también nos puede ayudar a poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, o afectación de otras estructuras también a nivel pulmonar, ¿no? El patrón radiológico puede ser diverso, tuberculosis, ¿no?, puede haber nódulos, consolidaciones como dijimos con cavitación, lesiones fibróticas con acreditancia, ¿no?, infiltrados con tractos fibróticos o cavitación, ¿no? En cambio, la tuberculosis primaria, ¿no?, o infantil muchas veces puede ser asintomático, en muy poca sintomatología, de todo paciente que tenga fiebre, dolor torácico, ¿no?, tos, atraques o faringitis, podemos sospechar tuberculosis, ¿no? La garantía muchas veces puede ser normal, puede haber infanopatía, sección pleural o intrapulmonar, ¿no? En este caso tenemos, ¿no?, un refuerzo iliaco en el lado derecho, ¿no?, o una consolidación del lobo inferior derecho. En cambio, tuberculosis de reactivación o reinfección, que generalmente es la presentación en la población adulta, hay síntomas más jodidos, ¿no?, como tos, pérdida de peso, sudoración nocturna, pérdida de pelo básico y hemoptisis, ¿no? Y los infiltrados generalmente van a ser el lobo superior. Y obviamente lo clásico también, ¿no?, pero no exclusivo con la cavitación, ¿no? También puede haber apatía, sección pleural o presencia de nódulos, ¿no? Pues la radiografía nos va a ayudar bastante, ¿no?, para hacer diagnóstico diferencial y poder sospechar tuberculosis, ¿no? Y anteriormente había radiografías, ¿no?, convencionales, ¿no?, en las cuales había que revelar las placas, muchas veces había un revelado inadecuado, ¿no? Todo esto ha sido mejorado por la radiografía digital. Hay menores costos, hay una mejor calidad de imagen, menor radiación, hay sistemas portátiles, ¿no?, que se puede llevar muchas veces a la cama del paciente, ¿no? O incluso, hablando del penal, como les comentaba, ¿no?, una tesis de tuberculosis, se puede llevar para allá, ¿no?, que hacer un screening, ¿no?, radiológico, y obviamente lo que te da lesiones, hacer también un descarte de los se puede almacenar digitalmente, no requiere procesamiento físico, incluso se puede enviar, ¿no?, hacer quizás hay dudas, ¿no?, que se le toman los salud, o muchas veces lo que pasaba, ¿no?, en el penal tenía sospechas, se nos mandaban la foto de la placa, ¿no?, podemos sugerirnos quizás requiere una evaluación presencial, ¿no?, o quizás sospechar que son una lesión secular de un hueso anterior. Y por eso después que la OMS recomienda, ¿no?, la radiografía de toras, una herramienta sensible para el screening, ¿no?, de activa, superior a los síntomas, un hallazgo normal clasificativo para realizar una evaluación más completa, ¿no?, de estudios microbiológicos, ¿no?, si bien tiene una especificidad baja, ¿no?, siempre se debe confirmar un diagnóstico microbiológico, ¿no?, y también se tiene el diagnóstico de tuberculosis en niños. Obviamente las barreras es que no en todos los establecimientos de salud cuentan con radiografías, hablando de a nivel periférico, si no hay atención, ¿no?, anteriormente no había radiografías X en el centro de salud, pero ahora actualmente sí, los centros de salud más grandes de acá están, como se San Francisco y La Esperanza, sí tienen radiografías. Entonces todo tiene que ver al hospital. Y hablamos, ¿no?, la radiografía radiológica de tuberculosis activa, ¿no?, una lesión cavitaria, y acá también una tuberculosis biliar. Por ejemplo, para la presentación de tuberculosis en el lobo superior, la presentación clásica, ¿no?, en los niños puede haber una presentación biliar, ¿no?, obviamente si hay casualidad también puede confundir, ¿no?, el gallo bronquial y generar metastasias, ¿no?,
Y acá como vemos el tratamiento, hay una remisión total de esa lesión. En los niños es muy frecuente la afectación ganglionar y mediastinal, vamos a sacar imagen ensanchado, ¿no? Y que luego el tratamiento mediastino vuelve a su tamaño normal. Entonces, muchas veces es difícil poder diferenciar si estamos en una tuberculosis activa, ¿no? O quizás a una lesión secular, ¿no? Y en estos casos, la tomografía de tórax sí nos va a ayudar bastante a diferenciar esas cosas. Por ejemplo, acá ¿no? Pareciera que fueron unas lesiones fibrocavitales neuroquísticas, pero pueden ser seculares, ¿no? Entonces la tomografía nos va a ayudar, claro que sí, ¿no? Hay una lesión cavitaria, pero que también tiene, ¿no? Algunas lesiones nodulares, ¿no? Circundantes, ¿no? Sí, de radiocasias, y acá hay también componentes como vidrio de estrado. Eso sí ya sugiere más una enfermedad clínica. Igual acá, ¿no? Bueno, así lo vista pareciera que el rostro de intersticio, ¿no? Muscular, lesiones fibróticas, ¿no? Los ápices, ¿no? Me queda todavía que tiene valor miliar, tengo una fotografía, efectivamente, ¿sí? Como componente artificial, pero también con los diabéticos, ¿no? De forma difusa. Entonces acá confirmamos que es una tuberculosis miliar. Es importante definir si estamos en una tuberculosis miliar, porque, como vamos a ver más adelante, el tipo de tratamiento es mucho más prolongado. Entonces, como ya dijimos, hay diferencia, ¿no? Entre la tuberculosis primaria, que es el de niños, y la tuberculosis en adultos, ¿no? Entonces, esto es una presentación clásica, ¿no? La tuberculosis primaria, ¿no? Calcificada, que es un complejo de Ranke, que es una angiopatía calcificada con un granuloma calcificado. Ya dijimos que la tomografía es importante, ¿no? Ante una radiografía que quizás no sea concluyente, ¿no? En esta tuberculosis, pero obviamente el costo elevado y difícil acceso, ya que solo el dinero hospitalario es lo que limita su uso. Entonces, el diagnóstico bacteriológico, yo tengo una prueba de detección, gastroscopía, prueba de identificación de moleculares, o el cultivo. Dentro de la gastroscopía, que es quizás lo que más se usa, o a nivel de TOR, niveles de tensión, ¿no? Es la prueba de síndrome. Ahí vemos el formato de gastroscopía, que es importante el correcto llenado, ¿no? De este formato, ¿no? Ya que no es una orden cualquiera, ¿no? Muchas veces solo ponen el nombre, ¿no? Y de cada punto, no hay nada más que la fecha. Como este es parte de un programa, ¿no? Todos estos datos se registran en un sistema informático para hacer seguimiento, ¿no? Si esta orden no está adecuadamente llenada, la prueba no se procesa, o solo se hace gastroscopía y no entra esa muestra a cultivo, ¿no? Que como vamos a hacer la prueba de detección para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Y que también va a permitir hacer pruebas de sensibilidad. Entonces es una prueba rápida, sencilla, por costo. La desventaja es que requiere una alta cantidad de bacilos por mililitro para que esa prueba sea positiva. En cambio, se precisan solo menos de 10 bacilos para que pueda uno contagiar, ¿no? Tranquila infección. Otra desventaja es que no distingue entre las bacterias vivas o muertas, ¿no? Muchas veces el paciente está con controles de gastroscopía, ¿no? Que hacer un tratamiento positivo, ¿no? El paciente, ¿no? El personal a cargo se preocupa que hacemos seguimiento de cultivos y está negativo. No quiere decir que solo son bacterias muertas, ¿no? Este es el reporte realmente que se hace, ¿no? Que van a ver en los reportes de gastroscopía, ¿no? Positivo, una cruz, dos cruces o tres cruces, ¿no? O negativo, si es que no encuentran vacío. Entonces, un caso concluyente, como vemos ahí, ¿no? Que requiere una alta cantidad, ¿no? de vacilos para que sea positivo, pero el caso negativo no excluye el diagnóstico de tuberculosis. El cultivo es el patrón de oro, el gol estándar para la tuberculosis, es más sensible, puede detectar desde solo 10 bacterias por mililitro de muestra, ¿no? Pero si lamentablemente es más caro, requiere una infraestructura, ¿no? Y los resultados van a demorar, ¿no? No es rápido como en la gastroscopía, que realmente es 1 o 2 horas, ¿no? Se colorea y luego se le da la lámina. Acá si demora, ¿no? Puede demorar de 6 o 8 semanas, ¿no? Pero la ventaja es que va a identificar, ¿no?
a la microbacteria, ¿no? Porque muchas veces hay anticuerpos que no son tuberculosos, ¿no? Y también permite, ¿no?, ver el perfil de resistencia y asegurar la iniciación y curación del paciente. ¿No? Miren que los vacilos positivos podrían ser bacterias muertas, ¿no? Tenemos medios de cultivo sólidos, ¿no?, que son crecimiento lento, que son los que más demoran, ¿no? Pero también tenemos medios de cultivo líquidos, ¿no?, que sí, el resultado puede ser en menos tiempo, de 2 a 3 semanas. Entonces, todo paciente que sabe hacer cultivo efectivamente debe ir el resultado también para el cultivo para el micro.